Gustazo poder inaugurar este ciclo. Yo soy Raúl, salesiano de la comunidad misionera del oeste pampeano, compartiendo aquí con Agustín, con Juan y con los dos voluntarios, Kiara y Juan Martín. Realmente creemos que este puede ser un espacio de aprendizaje. Entonces le decimos a Laura y a Selva, que hoy van a presentar un poco sus trabajos, gracias por convidarnos en sus búsquedas. Gracias a Mario Cabrera, que por su acompañamiento en estos años. Gracias a Fabián, que es miembro del equipo inspectorial de escuelas de Argentina Salesiana Sur. Gracias por su complicidad, por llegarse hasta La Pampa en esta oportunidad, por querer sumarse a la ronda. Y un gracias a cada uno, a cada una de ustedes, educadores, educadoras, porque decidieron acompañarnos y compartir este espacio. Celebro entonces el inicio de este ciclo de conversaciones pedagógico-pastorales, fruto de un camino de 2 años, recorrido aquí entre docentes, directivos, alumnos de nuestras escuelas de La Pampa. Una convicción que alentó el camino fue que nosotros realmente estamos convencidos de que la escuela puede ser, está llamada a ser un lugar de profesionalización docente. Lo creemos, lo intentamos. Y bueno, y este es un poco un botón de muestra, digamos, ¿no? Como les decía recién Agustín, no somos especialistas tecnológicos, pero también, si este es un desafío de estos tiempos, bueno, nos animamos a enfrentarlo, queremos seguir aprendiendo, digamos, ¿no? Buenos días a todos, a todas. Vamos a comenzar entonces, se nos ocurría, aparte de esta primera introducción que hizo el Pata, compartir de alguna manera cuáles fueron las intuiciones de este espacio, de este programa. Entonces queríamos simplemente recordar 3 preguntas que nos hicimos en abril del 2018 y que tenían que ver con lo siguiente. A este programa le llamamos programa de resignificación curricular. Creíamos en un proceso de articulación de las 4 escuelas que comenzaron este proceso en La Pampa, las 4 escuelas salesianas, que era importante volver a dar nuevos sentidos al currículum que se desarrollaba en cada una de las escuelas, pero este nuevo proceso de resignificación tenía que ver con que adoptar la perspectiva de la justicia, de cómo con el currículum ayudamos a construir un mundo mejor, a transformar radicalmente nuestras condiciones de vida, y por eso lo llamamos programa de resignificación curricular. Y las 3 preguntas que nos hicimos fueron estas. ¿Por qué el currículum? Porque estamos convencidos, de alguna manera, o estábamos convencidos, lo seguimos estando, de que la escuela no es otra cosa, fundamentalmente, que la materialización del currículum como texto, en un conjunto de actividades que son sociales porque involucran a todos y que en el fondo se va, digamos, trabajando y desarrollando en cada una de las aulas. Por eso decíamos, ¿por qué currículum? Es decir, insistiendo sobre todo que en el currículum, de alguna manera, se expresa lo central de una escuela. La escuela puede incluir muchas actividades, puede articularse en red con muchas otras organizaciones, pero lo que no puede dejar es de enseñar. Y esta enseñanza se materializa en la organización de ese dispositivo institucional que llamamos currículum. Por eso se llamaba de resignificación en clave de justicia curricular. Resignificación curricular en nuestra pregunta. Y era por eso. ¿Por qué currículum? Era esa la respuesta. La segunda pregunta que nos hicimos en ese momento fue, ¿por qué justicia curricular? Porque consideramos que un proyecto de escuela, un proyecto que se concretiza en el currículum, tiene que ayudar a todos nuestros alumnos, particularmente, también al colectivo docente, pero particularmente a nuestros alumnos, a esas generaciones que todos los años llegan a la escuela, y sobre todo a aquellas generaciones que pertenecen a los colectivos, a los grupos sociales más desfavorecidos, a comprenderse como ciudadanos y ciudadanas, como habitantes de la polis, este lugar público que queremos acompañar a formar para que en ese espacio público que construimos entre todos podamos generar mejores condiciones. Por eso que queremos acompañarlo con esta perspectiva de justicia curricular, a ser personas más éticas, solidarias, colaborativas y corresponsables.
para que aprendamos a transformar el mundo. La calidad educativa no se define solamente por los estándares de conocimiento, sino por la cantidad o las experiencias que nuestros exalumnos pueden transformar en sus contextos. Por eso decimos que es la intervención sociopolítica la que de alguna manera permite concretar los estándares de calidad educativa. Somos capaces de crear un espacio de justicia curricular en el sentido de que ayudamos a nuestros alumnos a reflexionar su rol como estudiantes, como ciudadanos, como sujetos éticos colaborativos. Esa fue la segunda pregunta. ¿Por qué justicia curricular? Y la última pregunta, si bien no lo estaba enunciado en el título, porque a veces los títulos son complejos, si no uno haría unos títulos, una chorrera muy largos, pero sí lo embarcamos, este proceso, dentro de lo que uno conoce como pastoral educativa, es decir, en base a, digamos, a interrogarnos a qué lugar ocupa la dimensión religiosa en la escuela, o qué es lo que hace una escuela religiosa o no. Y decíamos que en ese punto, nuestra perspectiva, que vamos a insistir, este programa que trabajamos, era un proyecto de pastoral educativa porque intentábamos hacer una interpretación, una hermenéutica religiosa de unas comunidades, es decir, el sujeto de esa hermenéutica, el sujeto de esa interpretación, son esas comunidades narrativas, porque son comunidades de sujetos que se vinculan a partir de compartir narraciones acerca de lo que son, de lo que piensan y de lo que sueñan. De aprendices docentes, porque de alguna manera en este rol de ser docentes vamos intercalando este rol, estos lugares, estas posiciones, y que releen y reescriben sus experiencias en torno al currículum. Nos parecía interesante esta perspectiva, desarrollar condiciones para que un conjunto de docentes, estas comunidades que se van organizando, articulando en función de compartir relatos y análisis de lo que está pasando en las escuelas, puedan releer, hacer ejercicios de lectura de experiencias curriculares, leer y releer y escribir y reescribir. Creo que los textos que ahora presentamos, que compartimos, tienen que ver con ese proceso. Han sido experiencias que se han generado en torno a ejercicios de lectura, de relectura, de escritura y reescritura. Al menos 3 o 4 textos. Los textos que Laura y Selva van a compartir han sido el fruto de al menos 3 o 4 escrituras que han sido compartidas, trabajadas, comentadas. Y es eso lo que queremos compartir hoy. Así que ahora le doy la palabra entonces a Laura. Buen día. Buen día a todos. Gracias por estar, la verdad es un placer, un honor. Estoy nerviosa bueno, pero sí muy entusiasmada y agradecida por esta oportunidad de poder presentar lo que hicimos. Como dijo Mario, es una relectura del currículum que se trabaja y del trabajo cotidiano en las aulas. Mi nombre es Laura Galeano y soy profesora de arte en artes visuales en la Escuela de Luján, que es la que me invitó para formar parte de esta capacitación. Y bueno, dicho esto, los dejo con mi video caserito, pero que muestra, que trata de dar cuenta de esto, de los procesos que fueron resultando de estos análisis o de estos trabajos que dijo Mario, que fueron 2 años y pico, ¿no, Mario? De trabajo y de compartir con los docentes. Por eso la verdad que agradezco también a los que fueron coformadores míos, además de a los formadores, porque cada docente compartió sus pareceres, sus sentires, sus trabajos, y fue la verdad una actividad súper placentera, donde nos descubrimos desde otro lado todos. Bueno, dicho esto, Agus, si querés poner mi video. Invitada por este espacio, voy a presentar mi trabajo en el que reflexiono acerca de cómo fui problematizando el currículum planificado a partir de una experiencia que integra diferentes espacios. Para iniciar, elegí este dibujo, que es una versión de La creación de Adán, de Miguel Ángel, pero que reversioné como un encuentro o una mirada espejada, un portal abriéndose, un nuevo espacio vincular que se genera, o a lo mejor todo eso a la vez.
Quiero contar que este relato de la mirada en espejo hacia el currículum que se concretiza en el aula está ilustrado por las propias obras que los alumnos realizaron durante la secuencia que narro. Una de las preguntas que motivaron esta secuencia es si era posible que el arte transpusiera ese espacio tradicionalmente periférico que se le otorga y que se convierta en protagonista de experiencias significativas, transversales, articuladas, integradas. Y mi respuesta es sí, es posible, y esta es mi forma de demostrarlo, perseverando en esa mirada. Todos los docentes queremos acompañar a los alumnos en el proceso de acrecentar sus habilidades, actitudes y capacidades de ser ciudadanos activos, informados, críticos, capaces de contextualizar. Por eso en 2018 nace la propuesta de trabajar articulando áreas, integrando una secuencia con el espacio de química en segundo año de secundario. El nexo fue la tabla periódica y la educación artística aportaba a los contenidos la posibilidad de trabajar con los elementos, de dominar los materiales y sus procesos de transformación. Así, los alumnos tuvieron la posibilidad de experimentar con la realidad más concreta y tangible de la tabla. Mientras tanto, la articulación proponía la cooperación, el intercambio, la interacción. Construyen una tabla periódica de los elementos gigante y tridimensional y a partir de la propuesta el vínculo con la tabla cambió. Y cambió tanto que disminuyó muchísimo el número de alumnos con dificultades en la comprensión y el manejo de la tabla en el espacio de química. Después, 2019 fue el año internacional de la tabla periódica, por eso decidimos volver a integrar los espacios. Así, la propuesta de 2019 parte del análisis de la narrativa de las dos docentes participantes, Mariana Forte y yo. ¿Qué cambió? ¿Qué posibilitó? ¿Qué nuevos encuentros y miradas espejadas son posibles? ¿Qué espacios de acuerdo se abrieron? ¿Qué nuevos espacios vinculares? Respondiendo a estas preguntas y problematizando las preguntas que interrogan las prácticas cotidianas, elaboramos para 2019 una propuesta mayor que articulara también las dinámicas sociales que se desarrollan cotidianamente. Connell, uno de los autores propuestos para esta formación, señala uno de los principios que orientan la justicia a través del currículum, la especial atención a los intereses de los menos favorecidos. Surge entonces la idea sobre el rol de la mujer y se expande la propuesta a los espacios de lengua, tecnología y construcción. Siempre nos preguntamos acerca de los discursos que validamos con nuestras propuestas, pero de forma muy clara Connell enuncia que un discurso hegemónico precisa, para ser puesto en cuestión, uno contrahegemónico, que exponga los intereses de los menos favorecidos de la sociedad. Así nos permitimos una evolución de la propuesta hacia el planteo de la perspectiva de la mujer. De esta forma emerge con mucha fuerza, atravesando el currículum y enriqueciendo la propuesta la vida de las mujeres que hicieron sus aportes al arte y a la ciencia. Tener una actitud permeable hacia lo que emerge como fuente de enriquecimiento no significa para mí resolver los conflictos sociales, sino que, comprendiendo que son inherentes a lo humano, pueden encontrar en el aula el espacio de explicitación, de reflexión y reescritura. Considerando la representación artística como un modo de acercarse a diferentes problemáticas y enunciar discursos visuales ante los cuales contrastar opiniones y posturas, surge otro punto de reflejo con la docente de química, el rol periférico de la mujer en el arte y en la ciencia. Para mí, mujeres que hayan realizado grandes aportes a la pintura y a la ciencia hay muy pocas, ¿no? ¿O son pocas las que yo menciono en clase? Tal vez hay que pensar en ese terrible gesto misógino que sepultó la vida y la obra de estas mujeres históricamente. ¿No contribuía yo a transmitir un currículum incuestionado que se transformaba en dogma? El currículum se demuestra tanto en lo que se dice y se hace como en lo que se calla y se niega. Por eso, permitir un cambio de mirada y una actitud responsable y atenta al cuidado es una necesidad.
Reconocer en los objetos culturales su doble función, práctica y simbólica, es una forma de problematizar el currículum para aportar justicia. Las imágenes no son la realidad, sino representaciones de esa realidad. Los estereotipos sobre la mujer se espejan en los estereotipos en educación. La mirada entonces es relativa a un contexto y esta experiencia trasladó mis concepciones sobre el arte hacia una mirada al currículum pensando también en mis propias contradicciones y visualizar a la mujer como protagonista, dando voz a aquellas históricamente silenciadas y estableciendo miradas espejadas hacia la vida de las mujeres actuales. Los alumnos tienen una visión sobre el rol y las luchas feministas, pero es necesaria una intencionalidad explícita para que transiten el proceso de cuestionar sus posturas, revisar aquellas históricamente aceptadas. Hay que prestar especial cuidado como gesto de ternura hacia las explicaciones de la realidad propias de cada sujeto. Y quiero enmarcar esta cuestión en un ámbito de una conversación. ¿Por qué digo conversación? Porque en realidad muchas veces en los espacios escolares y profundamente académicos, siempre las voces autorizadas son los de los expertos, que muchas veces tienen como cierto tiempo de distancia vital del aula. Y en realidad lo que queremos es restablecer el lugar de la conversación entre docentes, esa conversación que muchas veces transcurre en la sala de maestros, en la sala de profes, en un baño de una sala de maestro, en un pasillo, y que muchas veces hacen a un espacio de concreción o de materialización del currículum. Por eso es que habilitamos este momento de conversación. Yo voy a hacer una serie de comentarios al texto de Laura y a su video, y luego le vamos a dar la palabra a otro compañero nuestro de este camino, que desde la distancia nos ha ayudado a mirar este texto, que es Fabián Otero. Así que yo voy a empezar primero esta cuestión de una conversación en la perspectiva de un comentario. ¿Y qué es lo que yo entiendo por un comentario? Básicamente, desplegar un pensamiento a partir de un texto, no es otra cosa. El comentario no habilita, no autoriza, no aprueba, no desaprueba el texto, sino que pone en juego un pensamiento a partir del texto. Y entonces, en esa perspectiva de este comentario, voy a proponer una conversación posible con el texto, con Laura y su texto y su video. Y en esa conversación con Laura y su texto, quiero señalar al menos 3 hipótesis para conversar, 3 ideas que lanzo y que alguno podrá tomar después o no, y si no quedarán también para nuestras conversaciones futuras con Laura. En primer lugar, la hipótesis 1 tiene que ver con esto. Laura lee y relee experiencias en relación al currículum, en este caso sobre el conocimiento artístico. Es decir, lo que habilita tan simple, pero tan profundamente transformador, que es leer y releer. Una operación que en la escuela está como asegurada, que eso tiene que transcurrir en el primer ciclo de la enseñanza primaria, es lo que uno espera, que un chico de tercer grado de nuestras escuelas primarias pueda leer, y que por ahí en el transcurso de su escolaridad vamos como dejando quizás en un lugar secundario o no tan central, y que incluso nosotros como adultos, como responsables de los procesos de enseñanza, no leemos, no releemos muchas veces, y que nuestras prácticas de lectura y relectura no transmiten una cierta pasión por esa operación tan simple que es releer. Y en este caso Laura ha podido leer y releer experiencias en torno al currículum. Toda la presentación que ella hizo, su texto, ha sido eso, ¿no? Yo solamente extraje del texto que ella hemos compartido esta frase que a mí me pareció muy interesante como operación de lectura. Ella se interroga, una pregunta que para mí vuelve a situar la cuestión de una conversación infinita acerca del lugar del arte en el currículum, y se pregunta, ¿puede el conocimiento artístico transponer el espacio tradicionalmente periférico que le otorga la dinámica escolar y convertirse en protagonista de experiencias más significativas y relevantes en la construcción del conocimiento? Esta pregunta por sí es poderosa y me parece interesante.
de difícil respuesta en el sentido de que no podemos encontrar respuestas acabadas, pero sí son una pregunta cuya nos hace pensar muchísimo, ¿no? Esto de destacar el lugar periférico del arte y cada uno, digamos, imagino que los docentes de arte que están escuchando esto dirán, sí, sí, claramente es periférico, y que los docentes de las materias básicas, que consideramos básicas, son las importantes, va a decir, bueno, no tanto, pero esto es una cuestión de debatir, porque de alguna forma la experiencia del arte de alguna forma nos permite transponer ciertos saberes estereotipados, se permite cuestionarlos, permite hacer procesos de resignificación, que es esto. Y me parece que en esta hipótesis, en este planteo que hago acerca del texto de Laura, considero que Laura ha podido leer y releer este ejercicio esta práctica tan poderosa, tan transformadora, tan significativa, que los maestros no tendríamos que olvidar tan rápidamente. Y que en todo caso, gran parte del trabajo de una conversación tiene que ver con compartir y lanzar hipótesis de lectura, de relecturas que hacemos de las cosas que nos pasan en el mundo que vivimos y al que queremos transformar. Me parece que en ese sentido, diría que como hipótesis, primera, Laura ha desarrollado esta experiencia de lectura y relectura en torno al currículo. Y es lo que me parece como interesante para conversar. Una segunda hipótesis, que me parece que Laura lo ha dicho entre estas imágenes, estas imágenes en espejo, también es muy significativa, por lo menos me ha hecho pensar un montón. Laura ha señalado el carácter ficcional de toda propuesta curricular, ¿no? Muchas veces pensamos que una idea de verdad es solidaria de un currículum estereotipado, un currículum absolutamente cerrado que uno supone que enseña verdades y que exige respuesta de nuestros alumnos que digan esas verdades que nosotros les hemos enseñado, cuando en realidad toda representación cultural es una ficción compartida. Y en todo caso, el ejercicio no es discutir si es o no verdad, sino en todo caso, discutir sus significados, sus efectos ficcionales en la vida de las personas. Y por eso Laura me parece que hace otro ejercicio, otra pregunta más que interesante en este proceso de resignificación curricular. La pregunta es si somos capaces de decodificar sus significados, al reconocer que las imágenes no son la realidad, sino precisamente representaciones de esa realidad. Podríamos decir que toda nuestra escuela, todo nuestro currículum, es una construcción de sentido a partir del cual representamos el mundo que queremos. Y en todo caso, en esta cuestión que hemos pensado sobre la significación curricular, habrá que pensar si en estas representaciones que deconstruimos, habilitamos nuevas representaciones que permitan una nueva forma, una mejor manera de entender el mundo que vivimos, de representarlos. En este ejercicio de salir al mundo que tenemos para encontrar aquellas ideas, aquellos sentidos, aquellas ficciones que nos permiten vivir mejor y que no producen nuestro ejercicio de acostumbramiento y de estereotipo. Me parece que en ese sentido, en esta conversación con Laura, creo que Laura vuelve como hipótesis, ha señalado, ha puesto el dedo como el maestro que señala, que apunta el dedo en este carácter ficcional, y que de alguna forma esto nos permite o nos exige a todos los que trabajamos en una escuela en torno al currículum, en proceso de resignificación, que siempre tengamos que discutir los sentidos de las cosas que enseñamos, de las cosas que decimos, y que no nos conformemos rápidamente con el gesto de decir, esta es la verdad y no busco más. Entonces, mi segunda hipótesis en esta conversación con Laura tendría que ver con este carácter ficcional de toda propuesta curricular, de cualquier propuesta, de cualquier idea. Finalmente, la tercera hipótesis que quiero proponerles para la conversación es que me parece que Laura propone una operación de desocultamiento del currículum hegemónico en torno a la mujer. Me parece que esto también en nuestros territorios curriculares, el territorio donde se despliegan nuestros desarrollos curriculares, hay ciertamente hay un currículum hegemónico que ha ido de alguna forma imponiéndose y que prácticamente en esta cuestión, digamos, de despliegue,
se ha repetido hasta el cansancio, hasta que nos hemos acostumbrado a pensar que el lugar de la mujer es esto, y en realidad ella empieza a interrogarse por el lugar de la mujer en el arte y en la ciencia, y incluso interroga sus propias prácticas. ¿No será que yo no hablo de mujeres, que mi perspectiva no encuentro? Y me parece que es una pregunta muy, muy sensata, esta operación de desocultamiento para decir, ojo, que esto está construido y hay que pensar de otra manera. Y que en todo caso la salida para esta operación tiene que ver con descubrir otras prácticas de cuidado y de ternura para mujeres y varones. Me parece que es interesante este ejercicio de, a partir de descubrir estas imágenes en espejos, estas imágenes que han consolidado un estereotipo hacia la mujer, descubrir que en realidad las prácticas de cuidado y de ternura son para varones y mujeres, y que en todo caso, si entre juntos podemos descubrir nuevas prácticas de cuidado y ternura entre varones y mujeres, podremos de alguna manera encontrarnos de otra manera. Y lo pone en esta frase que a mí me ayudó mucho, porque en realidad también vinculaba esto de lo cotidiano que ella dice, es decir, el currículum ya no está solamente consagrado y estereotipado en el lugar de la escuela, sino que es un currículum que se ha conectado con lo cotidiano, con el aprender a vivir cotidiano digamos, de mujeres, de varones, de la familia de los alumnos que trabajan con Laura, digamos, que aprenden con Laura y que ponen este texto. Esta secuencia parte de la idea de visualizar a la mujer como protagonista, partiendo de un gesto que busca dar voz a aquellos que fueron históricamente silenciadas, ofreciendo la oportunidad de establecer lazos, conexiones y comparaciones con las vidas de mujeres actuales, alumnas, familiares, pares, docentes. En este texto entonces diría que mi última hipótesis en esta conversación, esta idea, es esta operación de desocultamiento y esta vinculación con la experiencia cotidiana de varones y mujeres en sus familias, para producir algún proceso de transformación social, que no quede solamente en la simple denuncia, sino que recupere esas voces, esos lazos, esas conexiones con la experiencia cotidiana. Y así aprendamos de alguna forma, a partir de otras prácticas de cuidado y de ternura, a encontrarnos como varones y mujeres en otro contexto. Así que ahí está mi comentario. Supongo que con Laura esto lo seguiremos conversando en otro momento, pero lo lanzo para la cuestión de este espacio virtual. Así. Bueno, gracias Mario, la verdad, buenísimo. Yo pensaba eso, esto que vos señalás, que por ahí hacer foco, no tanto en lo que le da o lo que hice, sino esta reflexión o esta oportunidad de volver sobre lo hecho y repensarlo, como vos decías, un docente que se anima a pensarse por ahí no es fácil, porque te enfrenta a tus contradicciones también, porque, bueno, uno es como es y le sale lo que le sale o intenta hacerlo mejor, pero no es fácil tampoco. Entonces, gracias, está buenísimo, encantó. Gracias por la invitación y gracias Laura por compartir no solamente el texto, sino el video, que es otra textura, ¿no? Y me parece que te vuela la cabeza ese texto. Es interesantísimo este video que planteaste. Y me parece que esto que estamos haciendo, esta reflexión a partir de la práctica docente, me parece que es el camino para la formación permanente del colectivo docente y de un colectivo institucional, que quiere hacer cada día una escuela más potente, ¿no? Más rica para los pibes y las pibas. Yo también, y no me puse de acuerdo con Mario, elegí 3 entradas para compartir con ustedes, ¿no? La primera es discutir un poco las representaciones sociales que tenemos como docentes, directivos, las políticas públicas, los pibes y las familias, sobre qué es lo importante en el currículo. Esta jerarquización de materias de primera, materias de segunda o de cuarta, o del desván, que ya están significadas a partir de la asignación de carga horaria que le da desde la política pública, ¿no? Me parece que esto es fundamental, ¿no? Desmitificar las materias de primera, alertarnos de una concepción pragmática, funcionalista sobre el currículum, donde pareciera ser que lo importante es la ciencia, la tecnología y la economía, y todo lo demás es como un relleno para algo que no sabemos qué, ¿no? Yo ahí haría una primera alerta y convocaría a la lectura, porque acá hay una potencia también en las lecturas de autores compartidas como grupo de estudio, que me parece que es la metodología que les ha propuesto Mario,
y me parece que esto también es potente, buscaría nuevamente un texto clásico de Basil Bernstein, que es Clasificación y Enmarcación del Currículum, ¿no? Para discutir estas lógicas de materias de primera y materias de cuarta, ¿no? En este eje 1 de las representaciones, yo alertaría sobre la importancia en este contexto de las estéticas, ¿no? No solamente las estéticas en el colectivo de la niñez, adolescentes y jóvenes, donde los cuerpos son mensajes, y la operación sobre los cuerpos, sino que hoy también, en esta situación de excepción pandémica, las estéticas nos está cruzando a todos y a todas, donde estamos pensando, cual directores y directoras de cine, en qué locación de nuestro hogar nos vamos a colocar para que se vea lindo, donde hay una producción nuestra para que salgamos dignos desde este encierro. Y también alertar esta obsesión de mostrarnos sincrónicamente visibles, que muchas veces es la exposición de las diferencias, de una estética y de una ecología familiar que corresponde al espacio de lo íntimo, y no tengo que ser violentado para exponerla a lo público, ¿no? De hecho, el dato de la semana pasada es Mercado Libre vende banners de bibliotecas para colocarlos en estos Zoom universales que estamos haciendo, por la representación que tiene que yo salga detrás con una biblioteca, ¿no? Es decir, la modernidad al palo sería. Bien, el segundo eje que a mí me parece interesante es esto de hacer visible lo invisible, el lugar de la mujer, ¿no? Y acá también buscaría un texto, ustedes han utilizado un texto de Giorgio Torres Santomé, yo buscaría un texto viejito de él, es un artículo en la revista Cuadernos de Pedagogía que se llama Las voces silenciadas del currículo. Y ahí él vuelve a esto, ¿no? Esto que está silenciado, vos, Laura, dirías invisibilizado, y me parece que ahí hay que hacer toda una operación de rescate. Los nombres de las calles del pueblo, ¿cuántas mujeres hay? Los relatos históricos, los relatos de la ciencia que vos trabajás, los relatos estéticos, por qué la Lola Mora en el Congreso la mandan a Tucumán, la estatua, por qué no pasa con otros, este movimiento del bajar las estatuas, bueno, ¿qué representaba esta estética en la construcción de los estados nacionales, ¿no? Me parece que esto, la operación de visibilización de lo invisible, ¿no? Y entonces acá me parece que aparece una segunda reflexión, que es esto de dar visibilidad a lo invisible, dar voz a lo silenciado, ¿no? Y la tercera, que me parece interesante, dado que vos tomás el eje de la presencia de lo femenino, de la construcción de lo femenino, de la mujer, yo alertaría sobre todo la cuestión de la coeducación en nuestras escuelas, donde nosotros pasamos de una matriz fuertemente de una congregación educadora masculina a dominada por un colectivo masculino, que es quien dirige, pasar a una otra construcción coeducativa. Y esto implicó en la congregación cierto éxodo mental. Y yo me permito a veces dudar del éxodo mental. Si internamente seguimos pensándonos y representándonos como una congregación de educadores y educadoras de hombres, y no desde la perspectiva de la coeducación. A veces mirar los patios, el dispositivo patio nuestro, quizás está dando cuenta del lugar que se le asigna a lo masculino y lo femenino desde la estética de los patios, ¿no? Que sería también interesante como para pensar el lugar en la propuesta educativo-pastoral que le damos al tema de la coeducación. Muchísimas gracias, la verdad. No hice énfasis en cómo fue la secuencia gráfica y eso, pero que los chicos se pudieran acercar a la historia de vida de tantas mujeres científicas y mujeres artistas que hubo en el mundo
pero en la historia parece que nunca, salvo Frida Kahlo, y para de contar, parece que nunca una mujer hubiera pintado o hecho un descubrimiento científico. Incluso los chicos cuando buscaban y descubrían estas biografías de mujeres silenciadas, veían cómo el premio o el reconocimiento no era para una mujer, era para el equipo de trabajo, o una mujer pintora se dice, a esta la descubrió Picasso y a esta la descubrió no sé quién. Nunca se autodescubren o se expresan con su propio discurso o muestran algún, bueno, eso, un discurso digno de ser mostrado. Entonces, que en el aula se generara ese descubrimiento también fue enriquecedor para todos, para los chicos y para los docentes, y la verdad que por eso después lo que empezó solo química y arte terminó integrando otros espacios, construcción de ciudadanía, lengua y literatura, tecnología, porque bueno, desbordó lo que uno tenía pensado, gratamente, por supuesto. Bien, sí, la idea ahora sería abrir un espacio de conversación, de seguir conversando a partir de, bueno, yo lancé 3 hipótesis, Fabián propuso 3 entradas, 3 salidas, 3 hipótesis. Lo importante es conversar. La idea sería que cada uno de los que quiera reaccionar, tanto al texto de Laura, perdón, a la presentación de Laura, su audio, los comentarios que hicimos con Fabián, se va anotando por el chat, de ahí de que va a seguir Agustín, y pide la palabra o levanta la mano y nosotros autorizamos el micrófono para poder compartir. La idea sería entonces poder conversar, una conversación que va a tener un tiempo para poder decir, reaccionar, sobre todo en esta línea que siempre decimos que es lo que autoriza un comentario, esta posibilidad de poder pensar a partir de un texto, de una afirmación, que lógicamente implica una operación de lectura y relectura, pero es esto, que podemos pensar a partir de lo que hemos escuchado, lo que hemos visto. Esa es la pregunta. Mientras piensan preguntas, yo me meto un ratito a hablar. También no quiero dejar eso de agradecer esta formación, esta oportunidad, esto que dice Mario, un trabajo largo, permitió diferentes niveles de acercamiento o de plantearse metas y ir llegando y conocernos como docentes desde otro lado. La verdad que fue un proceso fantástico. ¿Ahí alguien dice que quiere hacer una pregunta? Que la haga. Sí, a ver, Juan. Sí, ¿qué tal? Buen día para todos, para todas. ¿Cómo están? Mi nombre es Juan, soy de Capital Federal, coordinador de pastoral de una escuelita en el sur de la ciudad. Laura, primero agradecerte, me pareció interesantísimo lo que compartiste, tu trabajo y tu relectura. Quería hacerte una pregunta por ahí bien concreta. ¿Cuáles son las dificultades que vos encontraste, por ahí tanto a nivel, digo, por ahí personal, pero también institucional? ¿Cuáles son como esos escollos que van apareciendo cuando uno se decide hacer un tipo de relectura como este? Gracias. Mira, Juan, te voy a ser sincera. En la escuela donde trabajo, no hubo las dificultades eran más personales que del espacio. O sea, es tener las ganas y tener la motivación para hacer algo que yo me estuve reflexionando mucho en este tiempo, necesita mucho trabajo extra y tampoco no hicimos grandes reuniones con los otros docentes. Por ahí un buen vínculo ayuda, y en la escuela nuestra, la verdad, me siento súper bienvenida o libre de hacer, no, de verdad no encontré más que personales. Los escollos y las complicaciones venían de mí misma o de por ahí decir me animo, porque esto, decir, bueno, traigo la tabla periódica a una clase de arte, ¿qué puede pasar acá, no? Pero en realidad desde la escuela y los directivos, y aprovecho y agradezco, no tuve dificultades. Y también somos varios docentes que estamos participando de esta formación, entonces también esto ayuda a dinamizar un poco, ¿no? Ahí va. Bueno, primero, ¿cómo les va a todos? Les agradezco enormemente este espacio. Les quiero decir que es absolutamente necesario tener espacios así. Así que bueno,
En función de lo dicho, Laura, hermosísimo trabajo, valiente trabajo. Y en cuanto a lo que proponen Mario y Fabián, me preguntaba, haciendo alusión a una de las hipótesis de Mario y una de las entradas de Fabián. Mario habla de lo ficcional del currículum y Fabián propone revisar cuáles son las cargas horarias y los contenidos que están en juego y la cantidad de carga horaria que se dispone. O sea, es una ficción de la ficción, ¿no? O sea, diciendo, bueno, ¿cuáles son los contenidos que hay que meter en esta ficción? Ahí me pregunto, en función de lo que es lo normativo, ¿no? O sea, los contenidos normativos, y la posibilidad que tenemos realmente de empezar a flexibilizar desde una perspectiva más no formal lo que es necesario y justo para este colegio que está situado en este lugar y este otro que está situado en este otro lugar, valga la cuestión, ¿no? O sea, mi primera consulta es esa. ¿Qué niveles o qué posibilidades tenemos desde lo que es las leyes o los parámetros formales de empezar a hacer claramente otra cosa situada para que esos niveles de ficción y para que esas representaciones sociales de las que hablaba Fabián estén más cercanas a lo que la localidad tiene como real para reflexionar y construir conocimiento? Esto es una cosa. Y la otra, así no molesto después, es la dimensión pastoral de los contenidos no está en su enunciación católica o musulmana o budista. Me parece que la propuesta está en las construcciones de sentido y de conexión con la trascendencia a partir del conocimiento. Bueno, no sé qué piensan Laura, Fabián y Mario de estas cosas, y los demás compañeros a que les agradezco estar acá. Gracias, chicos, por la palabra. Sí, buenos días a todos, a todas, y bueno, también un placer estar compartiendo con vos, Laura, bueno, este trabajo que la verdad que me llena de mucha alegría y también de muchas preguntas, y bueno, solamente hacer un comentario que me pareció sumamente interesante en relación también a las puertas de entrada que planteaba Fabián, que es esta cuestión y de las hipótesis, ¿no? que hablaba también Mario, ¿no? Esta cuestión del rol periférico del arte, ¿no? Y que vos lo planteabas también en el trabajo, y a mí me parece que uno puede pensar dos alternativas o digamos, separadas o vinculadas, ¿no? Que es, bueno, el rol periférico del arte, digamos, tiene que ver con el lugar que se le da al arte en el currículum en cuanto a los tiempos y al espacio, digamos, dentro del diseño o también de la escuela, ¿no? Misma. Y también pensar el rol periférico del arte también me parece, con las prácticas que a veces por ahí nosotros que venimos yo en mi caso también de filosofía, ¿no? De a veces espacios que a veces son como periféricos, y me parece que también tiene que ver con el lugar que le da el docente a ese espacio, ¿no? Y me pareció que tu propuesta, me parece que superaste la cuestión periférica, y me parece que tiene que ver con esto de poder vincular el espacio, digamos, de darle una trascendencia en vinculación con otros saberes, ¿no? A partir, por ejemplo, de, no sé, de superar condicionantes en el aprendizaje de la química, y me parece que ahí te corriste de ese lugar periférico, y me parece que tiene que ver también con eso, con la propuesta, con tu proyecto, con tu idea y con la pasión con lo que, digamos, con la que vos defendés tu espacio. Me parece que ahí también hay una práctica concreta que revaloriza el lugar del arte en el currículum y en la escuela. Y después, por otro lado, también comentar esto de las cuestiones de las representaciones, ¿no? Yo me preguntaba, cuando vos hablabas del rol periférico, digamos, de la mujer en el arte o en la ciencia, y también pensaba en el fondo en las representaciones que hay detrás de eso, ¿no? Cómo la mujer ha sido representada a lo largo del tiempo en el arte, y también cómo los espacios que se le ha dado a la ciencia, ¿no? Me parece que también eso es para destacar el trabajo que has hecho, que me parece que hay que seguir profundizando digamos, y ampliando. Me parece que hay un montón de otros espacios que se podrían sumar a este proyecto, a esta propuesta tuya. Nada más.
Aprovecho esta entradita y le respondo a todos también. A Viri no le respondí porque pensaba eso, definitivamente sí, es así como ella dice, tiene razón, la dimensión pastoral que atraviesa, no se trata de decir, bueno, ahora cierran todas las carpetas que hacemos pastoral, sino de jugarlo en las ganas y en el trabajo que uno hace. Y después, bueno, lo que decía Lucas también, obviamente. Y que pasa por una postura personal. Lo que pasa es que a veces no es fácil animarse, en realidad es como le respondía a Juan, a mí me ayudó que todo el colectivo de docentes también favoreció el diálogo o el entrar, y los directivos también, por supuesto, esta posibilidad de jugarse, de hacer, y bueno, no saldrá lo que uno tenía pensado, saldrá más o menos, pero de poder jugarse o de poder tener alguna iniciativa y darle movida a esta iniciativa y bueno, seguir los sueños o lo que uno piensa, imagina. Para retomar esta conversación, voy a responderle, bueno, voy a intentar responder a Vivi, pero también a Lucas y a Laura, porque esto hace el carácter colectivo de una conversación que ya no es privada, sino es colectiva. En primer lugar, me parece que cuando yo insistía en esta hipótesis 2, que era el carácter ficcional del currículum, de toda representación curricular, en realidad estoy pensando sobre el carácter ficcional de la realidad, es decir, cuánto de real hay en la ficción y cuánto de ficción hay en la realidad. Y estas dos preguntas, por lo menos en el ámbito de las ciencias sociales, hoy es sometida a permanente discusión. Lo que sí no está sometido a discusión, y en eso coincido con Fabián, que hay una idea, me parece me parece empezar como a cuestionar radicalmente, es que la ficción no tiene ningún impacto. Si es una ficción, es como algo que uno dice algo, una idea, una representación que no tiene ningún efecto en la realidad. Y en eso coincido porque la ficción que nosotros consideramos, en el cual el arte tiene una dimensión menos importante o menos central en la propuesta curricular, se expresa en esa asignación horaria de la cual hablaba Fabián, de la caja curricular. Y la pregunta en todo caso es preguntarnos, por eso digo, ¿qué efectos tiene estas ficciones que compartimos? Y yo creo que la propuesta de Laura, así coincido en esto también con Lucas, que al poner en diálogo las propuestas de su arte, de sus conocimientos y trayectorias y tradiciones artísticas en relación con los otros saberes como la química, y creo que también pone tecnología y ciudadanía y participación, produce un efecto de transformación de la propuesta curricular que excede la caja curricular, que hace estallar ese damero, esa distribución de horas que solamente tiene 2 horas. Y que también, de alguna manera, creo que también nosotros hemos asistido a muchas propuestas curriculares que, por ejemplo, enseñamos los contenidos, de alguna manera, en una explicación magistral, y que después eso lo representamos, hagan una representación de esto, digamos, como casi en una posición subsidiaria, como instrumental, digamos, del arte. Entonces el arte solamente viene, bueno, esta verdad de la química, hacemos una canción sobre la química, sobre la tabla periódica, cuando en realidad el efecto que logra Laura en su propuesta es colocar la tradición artística en diálogo con las otras tradiciones, y el efecto de transformación que genera excede. Yo creo que en ese punto es cuestión, me parece, de autorizarse a poner estas tradiciones curriculares en conexión y ver qué pasa. Y obviamente la expresión de la caja curricular se va como venir en crisis. Y la otra cosa que a mí el segundo punto que me parecería aportar, que la interpretación religiosa, la hermenéutica religiosa no tiene que ver con un carácter confesional, y cada vez menos. A mí me preocupa honestamente que en el horizonte de la pastoral educativa, en las prácticas que yo estoy viendo este último tiempo, hay una vuelta a lo confesional, o a la tradición carismática. Yo creo que hay que seguir hay como un retorno peligroso, complicado, complejo, a buscar lo confesional o lo identitario carismáticamente. Y creo que hoy el desafío es pensar propuestas interculturales, interreligiosas, que tienen que ver con la apertura a la trascendencia, y creo que en eso la experiencia de Laura es una hermenéutica religiosa. Habilita nuevos sentidos que conecten a estos estudiantes a partir de discutir el lugar de la mujer
y esto lo pueden hacer varones y mujeres, con aquello que trasciende. Y me parece que en ese sentido es una interpretación religiosa, que quizás sea tal vez mi cuarta hipótesis, pero como me había puesto el límite de 3, hasta ahí llegué. Gracias. Quiero hacer una acotación ahí, rescatar el comentario que hizo Mariana, mi compañera de química, con la cual ya sería el tercer año que estamos haciendo el trabajo juntas, que no solo se vio el arte, porque yo defiendo mi quintita, no solo el arte se vio como otra posibilidad diferente, sino permitió al espacio de química ser mirado con otros ojos también, porque eso sí, la relación con el espacio de arte es un lugar de disfrute, de descubrimiento, de hacer. ¿Por qué no el de la química también no es un lugar de disfrute, de acercarse a los materiales, de conocer? Así que también en eso descubrimos, en el relato que nos vamos haciendo, o repensar las secuencias en todo momento, pero que por ahí no implica gran esfuerzo de juntarnos y hacer reuniones, sino ir pensando y en el momentito que podemos cruzarnos o mandar un mensaje, ir viendo por dónde vamos avanzando, ¿no? Pero también permitió que otros espacios sean mirados de otra manera o desde otro imaginario, otra construcción de la realidad posible. Sí, ahora iríamos al segundo texto, la segunda experiencia de resignificación curricular, que fue trabajada por Selva Bisolfi, así que le daremos la palabra a ella para... Me llamo Selva. Soy profe de música en la Escuela Nuestra Señora de Luján desde el año 2005 y soy parte de esta comunidad salesiana desde hace ya casi 30 años. También soy agente sanitario desde el año 2003 y en la actualidad trabajo en un centro de salud que se encuentra ubicado en el corazón de uno de los barrios más vulnerables de mi ciudad. La función principal de un agente sanitario es hacer prevención y promoción de la salud, visitando a las familias en su domicilio, realizando el acompañamiento de familias en riesgo, procurando ser el nexo entre la gente y el centro de salud, conformando equipos de trabajo con el fin de acortar las distancias y eliminar las barreras que impiden el acceso a la salud de los que menos posibilidades y recursos tienen. Hago mía las palabras de Patricio Bolton cuando dice: solo quien ha transitado por experiencias que le ayudaron a configurar una mirada de sensibilidad humana, de sentirse impactado por la miseria del otro, de sentirse movilizado para hacer algo, de sentirse interrogado por las causas de la situación de dolor propio y ajeno, puede nombrar la justicia y la injusticia, y puede querer hacer algo por la justicia social. Porque no se trata solo de experiencias que configuran miradas y capacidades, sino de palabras, saberes y conceptos que ayudan a integrar dichas experiencias, dichas sensibilidades, dichas posturas, en una subjetividad crítica e integrada. La intencionalidad de este proyecto fue brindar herramientas que permitan mirar desde otros ángulos las cosas, haciendo hincapié en la dimensión cristiana del cuidado de la vida. Las palabras, estereotipos, género, cargan con el peso de ser términos que estructuran, categorizan, sistematizan, encasillan. Y por otro lado, movilizando dinamismos, nos hace pensar en algo que se pone en marcha, con una energía que impulsa a actuar, a modificar, a transformar. Y Arroz con leche, no me quiero casar, hace alusión a toda la dinámica del trabajo en general, a ver cómo a través de la música se siguen reproduciendo estos estereotipos de género y cómo poder romper con esos mandatos sociales. Los momentos de la puesta en marcha de este proyecto transcurren como una trama de una película. Se presentan los personajes, en este caso, qué son los géneros musicales y a qué se les llama estereotipos de género. Mediante juegos, guías y audición de música se va dejando entrever la relación entre estos dos conceptos y cómo se va generando el punto desencadenante del conflicto. Arroz con leche, me quiero casar con una señorita.
Martes antes de almorzar, una niña fue a jugar, pero no pudo jugar porque tenía que planchar. Así planchaba, así, así, así planchaba, así, así, así planchaba, así, así, así planchaba que yo la vi. Martes antes de almorzar, una niña fue a jugar, pero no pudo jugar porque tenía que coser. Así cosía, así, así, así cosía, así, así. Yo quiero una mujer como la tele, que hable solo cuando uno quiere, dejarla en el rincón que tú prefieres. Yo quiero una mujer como la tele. Tu reputación son las primeras 6 letras de esa palabra. Llevarte a la cama era más fácil que respirar. Vas porque yo quiero que te vayas. A la hora que yo quiera te detengo. Yo sé que mi cariño te hace falta, porque quieras o no, yo soy tu dueño. Siempre me gustaste por lo gata. Siempre te voy a odiar por lo puta. Llévame un par de mates, Catalina. La mina jaboneada le hizo caso y el varón, saboreándose un buen faso, la siguió chamullando de pavadas. Y luego, besuqueándole la frente, con gran tranquilidad, amablemente, le fajó 34 puñaladas. Por eso ahora tendré que obsequiarte un par de balazos para que te duela. Y aunque estoy triste por ya no tenerte, voy a estar contigo en tu funeral. Ojos azules, medio morado, una trompada yo te dejé, para que sepas respetarme y comprenderme como un bebé. Y así transcurre la historia, llegando al desarrollo o nudo, donde alcanza su mayor tensión. Los estereotipos de género son llevados al extremo y se produce la violencia de género. Se visualiza la desigualdad entre el hombre y la mujer, y sin tapujos se muestra el sufrimiento que padecen tantas mujeres y niñas víctimas del maltrato. Y llegamos al final de la trama, donde presentamos el círculo de la violencia, para poder conocer, comprender y sensibilizar sobre esta problemática, y cómo hallar en el arte una herramienta para prevenir y denunciar la violencia contra las mujeres. Resignificación curricular es para mí una invitación a caminar, a dar pequeños pasos, a hacer el intento por generar más igualdad, con la certeza de que es posible transformar la realidad, de que siempre hay algo por hacer con el otro y por el otro. Encuentros educativos, liberadores, humanizantes, de mayor emancipación y transformación social. Es el deseo profundo de que la vida sea otra. Posibilidades reales, garantías, recursos, relaciones, representaciones, dinámicas, lógicas, capacidades. De que partiendo de la vida misma podamos transformarla en algo más querido, más deseado, más buscado por quienes la pasan mal en nuestra sociedad. Bien, muy bien ahí, Selva, gracias. Muy bueno, muy bueno. Mira, aplausos de todos lados, ¿eh? Y el chat también estuvo muy activo el chat, ¿eh? Qué lindo, así que bueno, te doy el paso a vos, Mario. ¿Sí? Yo quería decir una palabrita. Ay, ¿dónde estamos? ¿Quién habla, perdón? Gaby. No importa Espera. si no se me ve, no importa. Ahí estás, Gaby, sí, ahí.
¿Qué tal? Me parece, me encantó, me mató el tango ese, Cebame un mate, no lo conocía, justo me estaba cebando un mate yo. Me parece muy útil para la ESI, por toda la temática que trata. Y así en un sentir, tal vez por la realidad que me toca acompañar, no solamente desde la escuela, sino los hogares de Cristo, hay mucha violencia de género también de la mujer hacia el varón, que es también más silenciada, porque los varones son más timoratos, ¿viste? Les da más vergüenza plantearlo. Así como el año pasado en una jornada ESI con los padres, se nos acercó una mamá diciéndonos que padecía violencia de su hijo adolescente. También para ir abriendo la perspectiva en todo esto, ¿no? Nada más. Hermoso, me encantó. Yo sigo también en este ejercicio de, ahí me equivoqué, bueno, este ejercicio de conversación a partir digamos, del texto y del video de Selva, de todo lo que Selva fue trabajando anteriormente. Y también, como en el caso anterior, en esta conversación la pensé en 3 hipótesis. Quizás la primera de estas está muy vinculada con lo que trabajamos en el punto, la hipótesis 1 de Laura. Y digo la hipótesis, la voy nombrando porque van a ver que hay como un paralelismo o una sincronía. Selva escribe y reescribe experiencias en relación al currículo, en este caso sobre los géneros musicales. Creo que en este punto también la tarea docente no se limita solamente a diseñar actividades y planificar, que son claramente tareas, responsabilidades y ciertos saberes docentes se explican ahí, sino que fundamentalmente, yo creo que fundamentalmente la tarea docente se autoriza a partir de leer y releer y de escribir y de reescribir. Esto lo vuelvo a insistir, por eso digo que esta primera hipótesis de Selva está en relación con la anterior de Laura, la número 1. Es decir, el oficio de la enseñanza se vincula a partir de desarrollar trayectorias de lectura y de escritura en torno a los saberes que enseñamos fundamentalmente. Podemos después encontrar actividades, recursos de otra manera, pero sin estas dos cuestiones de poder leer y escribir sobre lo que enseñamos, es que a mí me da la impresión de que un docente se para, se posiciona, asume su lugar como enseñante y puede tener algo que decir. Porque podemos estar, digamos, conectados de 1000 maneras, comunicados de 1000 maneras, pero por ahí no tenemos nada que presentar, nada que decir. Y en este caso, me parece, tanto el efecto de ambas operaciones de lectura, la de Laura y la de escritura de Selva, han producido un posicionamiento distinto. Y en este caso, el objetivo de la escritura de Selva tiene que ver con escribir sobre los géneros musicales y reescribir, porque en realidad hay que empezar a explorar nuevos sentidos en este ejercicio de construcción que nosotros planteamos como resignificación. Porque fíjense lo que escribe Selva, en este caso es la hipótesis que les presento, porque no se trata solo de experiencias que configuran miradas y capacidades, sino de palabras, saberes y conceptos que ayuden a integrar dichas experiencias, dichas sensibilidades, dichas posturas en una subjetividad crítica integrada. Una subjetividad crítica integrada docente tiene que ver con estos ejercicios de lectura y escritura. Creo que es una hipótesis más que importante, pero también por los otros autores que presentaremos los próximos miércoles, tiene que ver con esto. Estos dos años y medio, hemos desarrollado trayectos de lectura y de escritura, y el efecto, el producto, uno podría decir en algún momento, son estos textos para poder pensar. Y esta es la primera hipótesis. El oficio de enseñar, el oficio docente, tiene que ver con leer, escribir y reescribir, siempre, en una línea de una escritura infinita. Yo en un momento también hablé de la escritura como insensata, en algún punto porque no siempre el encuentro con el sentido está siempre asegurado. Por lo tanto, a veces escribimos y reescribimos, y en todo caso necesitamos reescribir porque nuestra escritura no logra dar cuenta de ese carácter ficcional de forma plena, y que exige siempre una reescritura. Por eso digo que este ejercicio de crítico, lo entiendo fundamentalmente como escribir y reescribir, volver a pasar por el tamiz del desafío de la página y de la hoja o de la computadora o del, ¿cómo se dice?, del teclado, para poder
ofrecer un nuevo sentido. Por eso digo que esta primera hipótesis me sirve para pensar lo que trabajó Selva. Una segunda hipótesis de Selva tiene que ver con un proceso de resignificación curricular que lo enlaza decididamente con una propuesta de transformación social hacia un mundo más justo. Me parece muy interesante que ella no deja de situar el currículum que ella escribe y reescribe en torno a los géneros musicales en la línea de una transformación social esperada, deseada, buscada, anhelada y soñada. Por eso escribe Silvia: en este caminar de resignificación curricular voy aprendiendo, voy intentando dar pequeños pasos con errores y aciertos, pero con la certeza de que el intento vale la pena, de creer que siempre es posible transformar la realidad, de que siempre hay algo por hacer con el otro y por el otro en pos de un bien común y de una sociedad más justa. Por eso digo que en este punto, claramente la hipótesis, digamos, que me permite pensar y conversar con Silvia es esto: como un proceso de resignificación curricular, de desocultamiento, ligado a lo que decía Laura anterior, nos permite soñar, pensar un mundo mejor. Es decir, enseñamos para transformar el mundo. No enseñamos por pura comodidad intelectual o por propios cerramientos, para mirarnos el ombligo, sino que enseñamos para decirles hay un mundo que transformar, decididamente, y esto es urgente hacerlo. Así que en este texto, en esta hipótesis, quiero vincular esta cuestión que plantea Silvia, como un proceso de resignificación curricular, de reescritura del currículum, habilita la consideración de la transformación del mundo que nos rodea. Así que esa es mi segunda hipótesis para pensar, para trabajar sobre, o repensar sobre el texto de Silvia. Y finalmente, la tercera, Selva ensaya, lo dije también en el caso anterior de Laura, una interpretación religiosa de sus experiencias en torno a los géneros musicales y a los estereotipos de género para poder transformar la vida de todas, de todos, de todes. Y acá lo escribe: obstinadamente, la dimensión cristiana atraviesa mis prácticas, traspasa el currículum. Cuando el cuidado de la vida y de los más débiles acapara el orden de prioridades, son sus vidas, sus sueños, sus ideas, lo que movilizan a generar, en palabras de Patricio Bolton, esos encuentros educativos, liberadores, humanizantes, de mayor emancipación y transformación social. Es el deseo profundo de que la vida sea otra, posibilidades reales, garantías, recursos, relaciones, representaciones, dinámicas, lógicas, capacidades, de que partiendo de la vida misma podamos transformarla en algo más querido, más deseado, más buscado por quienes lo pasan mal en nuestras sociedades. Acá claramente me parece, en esta hipótesis que señalo sobre el texto de Silvia, es que claramente la interpretación religiosa de sus experiencias comienza por tener en cuenta a aquellos que no son tenidos en cuenta. Es como que aquellos que tienen poco valor, no ocupan un lugar central en nuestra experiencia de mundo, de sociedad, empezar por ahí, y me parece que es donde se habilita claramente la tradición cristiana, la interpretación religiosa de esto. Así que yo diría que esta es la tercera hipótesis que lanzo o propongo para conversar a partir del texto de Selva, ¿no? Esta interpretación que vincula este proceso de transformación social que le lleva a su reescritura del currículum con un planteo que reconoce las experiencias de aquellos que no son tenidos en cuenta, para que la vida sea otra. Solo aquel que vive en los márgenes de nuestra sociedad, me parece que esta frase incluso de Patricio, es el deseo profundo de que la vida sea otra cosa. Y eso me parece que es una interpretación religiosa poderosa, porque dice que el mundo que tenemos no es suficiente, no alcanza, y tenemos que mejorarlo para todos. Así que esta sería mi última interpretación, mi última hipótesis acerca del texto de Selva, y lo dejo aquí. Muchas gracias. Pero yo también agradezco la presencia de ese video, que es otra textura, ¿no? Muy potente, por la pregnancia de las imágenes y el audio, ¿no? Yo quisiera tomar también algunas reflexiones, ¿no? La primera me parece que, y más en estos momentos que añoramos la vuelta a la escuela como encuentro de los diversos y las diversas, ¿no? La escuela que a partir de este encuentro mediado por la cultura habilita la construcción de subjetividades. Entonces,
el desarme de los estereotipos habilita procesos de liberación de aquellos y aquellas que no encajan en los mandatos y en los deberes seres. Entonces me parece que recuperar esta idea en este contexto de pandemia de añorar el encuentro de los y las diversos y diversas, es un punto central en construcción de subjetividades a partir del desmonte de los estereotipos, ¿no? Lo otro que quisiera remarcar es visibilizar, y conectando con lo anterior, la agenda del movimiento Ni Una Menos, que es significativo, es un parteaguas en la historia nuestra, como una expresión de la violencia concreta hacia la mujer. Y me parece que esto es importante. Pero yo iría un poco más allá y habilitaría a analizar las múltiples violencias, ¿no? Que nos atraviesan. Y ahí yo recuperaría las tres categorías de la teoría crítica, sobre todo los análisis postmarxistas, Michael Apple, por ejemplo, con el tema de poder mirar las violencias en los dispositivos curriculares y en nuestra sociedad y nuestro entorno, sobre no solamente el género, sino la etnia y la clase. Me parece que son dos constructos que desde una lógica de un currículo en clave de justicia tenemos que también problematizar, ¿no? Que no es solamente el tema de la violencia hacia la mujer, que es un colectivo invisibilizado con o naturalizado con estas situaciones de violencia, sino también las de etnia y las de clase, que son muy significativas por la pregnancia que tiene en el dispositivo curricular un currículum androcéntrico, blanco, europeizante, que de alguna manera hace una operación muy fuerte de colonización cultural sobre nosotros. Entonces el desmonte de esto me resulta significativo, tematizar las múltiples violencias. Y quisiera simplemente, me parece que Mario lo marcó así como al pasar, pero yo alertaría de esto, la exacerbación de las violencias hacia las mujeres en la situación de encierro de la pandemia, ¿no? De las lógicas del hogar, ¿no? Y la exacerbación también del mandato histórico sobre las mujeres de la lógica del cuidado, ¿no? Como que el cuidado es un mandato histórico de las mujeres. Y alertaría acá que en este contexto son las mujeres las que se ven triplemente intensificada en su labor hogareña. Hacen tareas en el hogar que les correspondía hacer afuera, como en su rol de trabajadoras. Hacen tareas adintra del hogar que son las asignadas, por más que haya varones convivientes en el hogar maternizados, pero tienen este rol protagónico de hacer las tareas hogareñas y fundamentalmente las tareas de cuidado. Y luego hay una triple función que es que también tienen que acompañar, si tienen hijos e hijas pequeños, en su rol de acompañantes andamios de las tareas que le mandan en este contexto de pandemia. En esa exacerbación del cuidado de la mujer en este contexto de pandemia, me resulta significativo que directivos, representantes legales de las escuelas, den un encuadre racional y salubre para que esta intensificación no genere problemas físicos y psicológicos en las mujeres en este contexto. Me parece que el tema del encuadre, el derecho a desconectarse y el no 24 horas por 7 es fundamental. Y ahí apelo a una ética del cuidado que tienen que tener los responsables de las instituciones educativas. Decir y enunciar el no y la ley. Y por último, diría, es bueno ir por los barrios de las lecturas de las feministas en este contexto, ¿no? Sobre todo por esta sensibilidad histórica hacia el cuidado. Y hoy nos invitan a corrernos del cuidado de lo íntimo y de lo hogareño, sino mirar el cuidado en categorías económicas, políticas, más amplias, ¿no? Irnos de este espacio de conservar el fuego del hogar y mirar una sociedad más justa. Y
Y en este sentido yo invitaría a lecturas de Nancy Fraser con esta idea del reconocimiento y la redistribución, e iría también por Judith Butler, que me permito leerles algo que hace 2 semanas en un reportaje a ella ante la situación de pandemia, ella expresa, y que me parece que tiene que ver con esta resignificación del estereotipo de la lógica del cuidado. Butler dice: lo que más me preocupa en este momento es la forma en que las demandas capitalistas para reabrir la economía aceptan que la economía requiere de la muerte de las personas más vulnerables de nuestras comunidades. Saben que la intensificación del contacto social con el propósito de hacer renacer la economía pondrá en riesgo a las personas mayores o a aquellos con sistemas inmunológicos deteriorados, o los que no pueden refugiarse o tienen menos acceso a la atención médica. Se configura un grupo de subjetividades prescindibles como resultado de una estrategia de abrir la economía a toda costa. Este utilitarismo realista está dispuesto a dejarnos morir para que la salud de la economía se mantenga fuerte. Bueno, ahí hay una resignificación del cuidado. Yo en realidad quería decir algo antes de comenzar. Quizás a veces uno comparte trayectorias de lectura y de conversaciones también. Fabián ha hecho un ejercicio hermoso de leer Michael Apple, Butler, Fraser. Son textos de referencias teóricas que nos permiten pensar. De hecho, en el programa que nosotros trabajamos, insistimos mucho que un ejercicio, el último texto que han trabajado todos estos escritores, es un ejercicio de sistematización, porque vincula lo que han trabajado con referencias teóricas. Yo acá quería hacer una referencia al texto, algunas de las cuestiones que propuso Fabián, que tiene que ver con el ni una menos. A mí me parece que estas reflexiones sobre el lugar de la mujer en el currículum tienen que ver con un reconocimiento que hay que hacer. Y esto se lo debo a Viviana Araño. Hay una subjetividad adolescente, femenina, entrometida, que está en nuestras escuelas. Es decir, desde el Ni Una Menos se puso en evidencia, se visibilizó esta subjetividad, vuelvo a decir, subjetividad adolescente, femenina, entrometida porque se han metido en donde no esperábamos que se metieran estas nenitas que salían a la calle a manifestar. Y eso me parece que tiene que hacer un reconocimiento que tiene que empezar a dialogar con esas realidades en clave de ESI o en clave de otra cuestión, pero que sin duda, como siempre lo hemos conversado con Vivi, esto exige otras mesas de conversación, que no puede ser solamente el señalamiento de lo que tienen que hacer con su sexualidad y con su cuerpo, sino el reconocimiento de sus prácticas en torno a su cuerpo y sexualidad y en conversación. Y esto exige otros parámetros, otra mesa que nos desafía muchísimos. Y como por más que digamos, bueno, este año el Ni Una Menos, el 8 de marzo, fueron menos espacios porque estaba la pandemia, no dejemos de pensar que en los próximos años este movimiento, ocupar el espacio público como posición política de estas adolescentes, no se va a reiterar y no va a ir increyendo. Entonces, eso me parece que en este sentido la interpretación que propone Selva y que también cuestiona Fabián acerca de las prácticas de cuidado de ternura, también nos va a exigir repensar esto. Así que eso solamente me quedé porque me quedó en el aire flotando. Muchísimas gracias Fabián y Vivi por estas cosas que me han hecho pensar. Simplemente con eso dejo la palabra para que quiera conversar. Bueno, si quieren voy diciendo algunas cosas por ahí mientras piensan alguna pregunta. Bueno, en esto, ¿no? Que en la presentación del video hago que todo tiene que ver con todo, trabajar como agente sanitario y llevo el arte al barrio, y trabajar como profesora llevo lo que hace un agente sanitario a la escuela, que es prevención, ¿no? Entonces, bueno, así como esto que vos decís, Mario, de transformar, es la idea, ¿no? De poder hacer prevención, y no solamente que las mujeres se cuiden de que no las golpeen, sino de que no haya hombres golpeadores. Es como que tiene que ser un camino que tenemos que recorrer juntos. Entonces, eso, buscar la igualdad en todos los sentidos. Eso es como lo fundamental. Y por el otro lado, esto de las violencias que vos decías, de no seguir como reproduciendo esa violencia, cuando yo elijo los géneros musicales,
no trato de ir a lo que escuchan ellos ahora porque si no me parece como violentar la audición que ellos tienen de otros géneros, ¿no? Del reggaetón, que también hay mucho para decir. Entonces busco como para demostrar que esto fue de siempre, que es histórico, que tiene que ver con una cuestión de patriarcado, de machismo, entonces que se reproduce desde hace mucho tiempo y no que es de la culpa de la música de ahora. Entonces, por eso no hay ningún tema de reggaetón en el video, precisamente por eso, porque es lo que pasa en el aula después. Bueno, la verdad ahí escribía tanto a Selva como a Laura, que son un orgullo docente y que la verdad felicito no solo sus prácticas, sino para que haya una práctica primero tiene que haber una conversión en cada una de ustedes y yo agradezco ese proceso. Antes había un texto de Parra que decía, si la pastoral no está en el currículum, no está. Y nosotros decíamos, si no está la conversión en el sujeto que educa, por más que esté dibujada en el currículum, no servirá. Una cosa que quería agradecer y pensar, cómo hacer, o me pregunto, a veces la deconstrucción es más difícil que la construcción. Las estructuras institucionales son machistas. Las estructuras institucionales a veces sostienen inconscientemente, no estoy juzgándolas moralmente, porque es inconsciente, está naturalizado el proceso, ¿no? Pero más de una vez hay estructuras machistas en las conducciones, en los modelos de conducción, en la inducción para el cumplimiento, en los modos de legislar. Es muy compleja la deconstrucción de los sistemas comunicativos y de la construcción del poder, porque hay como categorías que están naturalizadas en las instituciones. Me parece muy interesante que se haya empezado este espacio de reflexión justamente con dos materias especiales que anidan en el hemisferio derecho. Y eso era lo otro que quería decir. La escuela está armada desde las categorías del hemisferio izquierdo, normatizador, regulador, intelectual. Me parece que es un momento para encontrar en el cuerpo calloso una zona de promesas. Muchas gracias chicas por esto, pero pienso en serio en cómo deconstruir los patrones más machistas dentro de las instituciones educativas y pensar cuáles son los muertos que esas estructuras también dejan en los cuerpos de los educadores que a veces sufren maltrato y por tener que sostener sus espacios laborales, bueno, los sostienen, ¿no? Bueno, gracias a todos por este espacio y por darme la palabra. Otra de las cosas que por ahí se me venía cuando hablaba Mario, hacemos también como una mirada del patio cuando empezamos con el tema, porque hay mesa de ping-pong, tenemos mesa de bowling, de pool, y resulta que siempre en esa mesa están los varones. Entonces yo le pregunto a la chica, ¿a quién le gusta jugar al ping-pong y por qué no participa del juego del ping-pong? Y porque están los varones, y como que así vemos desde lo muy cercano que estamos rodeados de eso y como que ya lo tenemos naturalizado, entonces nos quedamos con que es la mesa de ping-pong de los varones, al pool juegan los varones, al fútbol juegan los varones, entonces como empezar a ver desde lo más cercano cómo podemos empezar a hacer esos cambios. A veces intento eso. Hola, ante todo saludo a todos los presentes y a mi amiga Selva en particular. Felicitarlas a Laura y a Selva por su trabajo. Me pude unir un poquito tarde por un problema técnico, pero bueno, acá estamos. Bueno, un poquito en consonancia con lo que decía Gabriela y lo que decía Viviana, creo que es necesario o ha llegado el momento de empezar a trabajar en conjunto, ¿sí? y acercar las nuevas formas femeninas y a su vez las nuevas formas masculinas, ¿sí? Dar lugar a estas nuevas formas de masculinidad como para poder empezar a bajar en sí los niveles de violencia. Más allá de violencia hacia la mujer, también hay casos de violencia de las mujeres hacia los hombres, y bueno, poder encontrar puntos de encuentros en común, porque, bueno, rescatando un poquito las canciones que ponía Selva en el video, también no nos olvidemos que Mambrú se fue a la guerra, y no sabemos si volverá.
¿sí? Entonces también a los hombres, la masculinidad en la historia del hombre ha sido un lugar de esto, de tener que estar siempre en un lugar de fortaleza física y de fortaleza emocional, teniéndose que ir a la guerra, no pudiendo llorar y bueno, otras tantas cuestiones. Así que bueno, la invitación es a poder empezar a pensar puntos de encuentro, dando lugar también a las nuevas masculinidades que no sé si se están pudiendo encontrar dentro de las sociedades, estas formas de expresión. Bueno, sigo, gracias Fabri. En esto también de cuando trabajamos cuestionarios, hacemos uno de que nos hacemos la pregunta si somos sexistas, ¿no? Entonces hay así como un montón de situaciones para identificar primero de qué lado estamos nosotros, ¿no? Entonces, en esto que decía Fabri de las masculinidades, también, ¿no? De que por ser varón tenés que saber de electricidad, tenés que usar cambiar la canilla y esas cosas, porque ya está así. Entonces, ¿cómo poder ver desde otro lugar que no hay roles para mujeres o específicos de mujeres o específicos de varones, ni sentimientos exclusivos de las mujeres, ni sentimientos exclusivos de los hombres? Entonces, como que trabajamos eso en conjunto también, que si bien yo hago hincapié en lo femenino, está como el rol de lo masculino dentro de toda esta construcción, ¿no? Nueva, o intento. Está hablando Pablo Cifeli, ¿sí? Pablo Cifeli, del equipo inspectorial de escuelas. Un gusto compartir este espacio. La verdad que subrayo el tema de las felicitaciones, la densidad de los trabajos. Quería solamente hacer un comentario del contexto que se está viviendo por algunas polémicas actualmente. Me gratifica enormemente el tema del trabajo que hicieron. En estos días se está produciendo una polémica importante, una controversia importante a partir de una investigación periodística sobre las escuelas religiosas de FASTA, y el CONSUDEC y FAERA sacaron una declaración, desde mi punto de vista, horripilante sobre la propuesta, uniéndose a una manera de entender la educación religiosa que tiene más que ver con el integrismo y con la defensa de la cristiandad que con lo que nosotros estamos de alguna manera impulsando y tratando de trabajar. Y a mí me gratifica muy profundamente que en nuestro espacio escolar se den trabajos como estos que acaban de presentar, porque realmente es muy peligroso que la educación cristiana y la educación religiosa quede pegada a propuestas de tipo integristas, como las que se intentan defender en esos espacios, que lamentablemente son los espacios que representan a la educación religiosa en lo público, ¿no? Así que simplemente eso, no quiero ahondar porque la verdad que la hondura conceptual de los trabajos me exime de mayores comentarios, pero no quería dejar de compartir la alegría que me produce encontrar que en nuestro espacio escolar estamos marchando en otra dirección distinta de este planteo hegemónico que se intenta presentar en la educación religiosa oficial. Muchas gracias y felicitaciones para todos los compañeros y compañeras que hicieron estos trabajos. Gracias, muchas gracias. No, simplemente agradecer nuevamente, Selva, también el trabajo que has compartido, y me quedaba pensando en esto también para reflexionar. Digo, una educación que también se hace carne la perspectiva de derechos de niños, niñas y adolescentes, es una educación que corre en esta perspectiva, porque me parece que quita o corre la cuestión del voluntarismo, o de que si nosotros hacemos esto porque somos buenos, porque somos copados, porque nos gusta. No, esta es una perspectiva de derecho, que hay que defender, que hay que promover, que hay que restituir en el caso de que sea violada, digamos, ¿no? Me parece que pensar una escuela y una escuela católica en perspectiva de derechos de niños, niñas y adolescentes nos puede ayudar a contemplar dentro del currículum cuestiones que son nodales, como la ESI, como la perspectiva que están compartiendo las compañeras, y que lo corre completamente del lado de la caridad y de la buena voluntad y de lo lindos y buenos que somos, ¿no? Hay un derecho educativo y hay un núcleo de derechos consagrados en niños, niñas y adolescentes que no
nuestro país además tiene un racimo de leyes que vienen a fortalecer esa cuestión, y que nosotros como educadores en un sistema público de educación gestionado por privados tenemos que poder garantizar. Entonces yo celebro este trabajo y celebro el espacio que han habilitado. Me da mucha esperanza y lo vuelvo a agradecer. Disculpa, Juan, que no pedí la palabra, pero me salgo de la vaina para hablar. En realidad, yo podría preguntarme, como hace Derrida, cómo no hablar de estas cuestiones que quizás han planteado tanto Pablo como Juan. Me parece que hay que hablar, es decir, de construir y ofrecer sentidos de estas interpretaciones que están en el espacio público, que a lo mejor muchas veces no hemos tenido tiempo por el tiempo de pandemia, pero me parece que sí. Claramente, la referencia de Pablo es a un texto de la periodista Marina Carvajal del página 12, donde cuestionaba la tradición del grupo FASTA, y esto hay que decirlo así. Si alguien quiere leerlo, yo no voy a dejar de decir que esto pasó, o sea, se fue publicado, cada uno tiene derecho a leerlo y dar su opinión, y como yo siempre, digamos, como siempre planteamos en estos espacios, cuando uno está en el ágora, en el espacio público, lo tiene que compartir, y después cada uno podrá ofrecer su palabra sobre eso, pero en principio de esto, y la otra comunicación en la cual hace referencia también Pablo, es a un planteo que ha hecho el CONSUDEC y el grupo de FAERA sobre la cuestión de la educación religiosa y en estos tiempos de pandemia, que para mí comparto plenamente lo que dice Pablo en cuanto a ciertos planteos integristas y que no habilitan, no hace la mejor, me parece, perspectiva de la tradición cristiana. Yo lo digo, los quiero explicitar como un hablar para decir, bueno, ustedes pueden leerlo, esto está en la red, buscan página 12, Marina Carvajal, perdón, vean su texto, lean el texto de FAERA, que a lo mejor les ha llegado por sus escuelas, y pregúntense qué está diciendo, qué está pasando en esto. Y el segundo punto sí lo relaciono también con lo que plantea Juan, que tiene que ver que claramente el texto el proyecto de Selva, ella hace referencia a la ESI, ¿no? Digamos, a esta ley nacional que desde el 2006 regula la enseñanza religiosa, la educación sexual en todas las escuelas, y me parece que pone el tapete de que hay que hacerse cargo de esto, y que yo me acuerdo cuando mi primera lectura del texto de Selva insistía en los vericuetos de esta implementación. Vericuetos quiero decir porque la implementación de esta ley desde el año 2006 ha sido ha sido con avatares, ha sido trabada, y muchas de las trabas han venido justamente de educación de carácter religioso. Y me parece que tiene que ver con esto, de no entender que estamos en un espacio público, que tenemos que hacernos cargos, y los que saben, que han participado en programas de reflexión sobre eso y que yo he trabajado, reconocerán esta perspectiva. La ley nos obliga a hablar de educación sexual integral. Puedo adaptar, pero no puedo decir algo en contra de la ley. Y hay ya hay unos lineamientos curriculares de ESI que tenemos que respetar, y en los cuales está la cuestión del género. Me parece que esto no, y vuelvo a decir esto que me parece interesantísimo lo que planteaba Juan, es en perspectiva de derecho, o sea, no es que yo si no cumplo estos trayectos, estoy no respetando un derecho, ¿no? Y eso nos exige a todos. Creo que yo lo quiero poner en la mesa, y porque lo vinculo claramente, y sé que Selva en sus primeros, en el texto que ella escribió, hacía referencia a esto, digamos, la ESI como una propuesta de implementación en las escuelas que viene demorada, viene atravesada, viene obstaculizada, y no termina haciéndolo, o en los espacios de ESI se hacen otras cosas muy distintas. Así que eso lo quería poner en esta perspectiva de cómo no hablar, ¿no? Eso es mi aporte ahora. Nada más. Bueno, también, como para ir cerrando, gracias también al equipo directivo de gestión de la escuela, que siempre ha mostrado el apoyo o la confianza en nuestro trabajo, que es lo que nos da libertad también a nosotros para poder expresarnos y decir todo esto, porque sentimos que tenemos el aval de ellos ante cualquier reclamo, como ha pasado, ¿no? ¿Qué hacen en la hora de música hablando de sexualidad o de violencia de género? Y siempre hemos tenido el respaldo del equipo directivo que confía en lo que hacemos y está siempre apoyando. Así que eso es súper valorable. Si no tuviéramos esa parte, no sé si hasta dónde hubiéramos podido llegar con todas estas
ilusiones y utopías de querer cambiar el mundo, ¿no? Entonces, gracias a eso también, y bueno, y a Raúl, que siempre ha sido, como desde hace años, un visionario de esto, ¿no? De mirar la educación desde otro lugar. Entonces, bueno, a todos gracias por formarnos, porque nos formamos ahí, yo arranqué de cero, así que, y en esa escuela, y agradezco eso, ¿no? Haber hecho la formación docente ahí. Así que, bueno, gracias. Y entonces, cerrando, agradecemos la participación de todos. Estuvimos leyendo algunas de estas herramientas tecnológicas, estuvimos rondando una participación de 50 personas conectadas, así que esto está más que bueno. Agradecemos a todo este espacio. El próximo miércoles nos vamos a volver a juntar con otros 2 textos. Oportunamente les haremos llegar la invitación, el flyer, esa es otra tecnología de estos dispositivos contemporáneos de la era digital, donde presentaremos los títulos de estos 2 otros textos que trabajaremos. En realidad es un ciclo que es de 8 textos en total, 2 textos por miércoles, entonces el próximo miércoles nos volveremos a encontrar y así sucesivamente hasta terminar esta primera ronda de trabajo que presentamos para la discusión. Son otros docentes que en la misma experiencia que han hecho Laura y Selva, han leído, han escrito sobre sus experiencias curriculares en este ejercicio de resignificación. Así que los esperamos a todos, estaría buenísimo que podamos seguir sumando, y si quieren difundir esto por sus propias redes, más vale que están invitados a hacerlos. Y vuelvo a decir, agradecemos profundamente la participación, y sobre todo agradecemos a Selva y a Laura el coraje de ser las primeras, de ser la primera que se largaron a la pileta de este trabajo, porque no siempre un texto, y yo vuelvo a decir, como decíamos siempre en este planteo, estos textos son documentos curriculares, por más que uno diga que a veces el currículum solamente lo definen los expertos, yo creo que el currículum está en la mano de estos docentes que leen y escriben, y en este texto son documentos curriculares de una insondable importancia y capacidad para hacernos pensar. Así que también agradezco la participación de todos los que han podido sumarse al espacio, y sobre todo también lo de Fabián, que en este último tiempo se sumó a compartir sus lecturas y sus análisis, así que los invitaremos para el próximo miércoles. Dejo esto, entonces son mis palabras de despedida. No sé si vos, Pata, que siempre cierra todos los procesos con el final, le paso la palabra a Raúl Rodríguez. No, pero Agustín tiene una cosita antes. No, bueno, los próximos temas, deporte y antropología, como un diálogo así entre el deporte y sobre todo la inclusión en el deporte, aquello que queda por fuera de algunos deportes tradicionales, convencionales, masivos. Linda propuesta. Y después también una experiencia pedagógica con alumnos de 6º año y la cuestión de la deserción escolar, el abandono escolar. Bueno, algunas de estas cuestiones que también nos van a invitar docentes de nivel medio, así que están todos invitados. Bueno, ahí, perdón que deshabilito, gracias. Bien, ahora si me vieron a mí ahí, entonces, antropología y educación física, o el deporte y la construcción del otro, ¿sí? Y también la narrativa de una experiencia pedagógica con alumnos de 6º año, para todos los que quieran sumarse. Próximo miércoles, en la misma aula, le doy paso a Raúl. Gracias. Bueno, me parece que muchos de nosotros podríamos así como decir, qué lindo que es disfrutar de un espacio de encuentro así. Yo celebro no solo las presentaciones de hoy y lo compartido en este momento, sino también todo lo que está detrás, digamos, ¿no? Estos 2 años de trabajo y mucho más, y todas las búsquedas que nos encuentran, que nos anudan en este presente. Así que entre la escuela soñada y la vivida, acá están estos ensayos que nos los convidamos unos a otros. Que tengan una linda semana. Ojalá nos volvamos a encontrar el próximo miércoles.